Como todos los miércoles a esta hora vamos con un nuevo segmento de la Argentina Hoy. Ya están los estudios el invitado y por supuesto el director periodístico Sergio Supo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo te va, Luis? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Efectivamente, casi que a este invitado no tendríamos que presentarlo, porque si él dice buenas noches, los oyentes de Cadena 3 se van a dar cuenta que está en nuestros estudios Esteban Tito Dómina, historiador, hasta hace un tiempo dirigente político importante de la provincia de Córdoba, fue diputado nacional, ocupó cargos muy importantes en la política de Córdoba, pero desde hace 22 libros, si no hice mal la cuenta, dedicado a difundir la historia de Córdoba con un notable éxito. Se han popularizado mucho varios de los títulos que Dómina ha publicado en los últimos, si no me engaña la cuenta tampoco, 25 años. Más o menos, exacta, la cuenta perfecta, don Sergio. Y se lo debe. De esos 22, usted debe haber presentado la mitad o más, ¿eh? Unos cuantos. Me falló en el último, pero le pusimos asistencia justificada. Sí. En asistencia. Bueno, sí. Hasta hemos llegado a presentar un libro en la pandemia en forma virtual. El de Vera. ¿Cómo andás, Tito? Bien, muy bien, muchas gracias. Luis, vos sabés que Tito está aquí porque hace pocas semanas atrás presentó el libro número 22 de los textos de historia que escribió, que tiene un título que bueno, no hace falta mucho preguntar. Una palabra, solamente una palabra: Córdoba. Hola, Luis. ¿Cómo anda, Tito? Todo bien, un gusto estar acá. Claro, una sola palabra, porque vos sabés que el editor, el que me hace los libros de Ediciones del Boulevard, me dice, Córdoba y qué más, cuando yo se lo dictaba. No, le digo Córdoba a secas, porque en realidad el libro es sobre Córdoba. Un repaso de un montón de temas, de materias, de situaciones, de personajes, que resumen lo que Córdoba es, y valga si tiene Córdoba para escribir un rato largo, ¿no? Pero el libro anterior suyo, Dómina, dice, el título era Bustos es Córdoba. Bustos es Córdoba. El inmediato anterior es Paz, el señor de la guerra, sí, porque tenía que atender los dos lados del mostrador. Sí. Bustos es Córdoba, porque yo estoy convencido que Bustos es parte sustancial de la historia de Córdoba, lo mismo que Paz, pero desde otra perspectiva. Pero ahora aclaro, Sergio, Luis, que este no es un libro estrictamente de historia, o sea, recorro el origen de muchas cosas, pero es un libro, podríamos decir, de una temática general, donde repasamos, qué sé yo, obviamente, desde el humor, la tonada, la música, la gastronomía, los paisajes, los personajes, mitos y leyendas, y así, todo un vuelo sobre un Pero dron. Tito, ¿te remontás 4 siglos atrás? Sí, porque en algunos casos, algunas de estas cuestiones, Luis, llegan hasta allí, inclusive más atrás todavía, porque yo suelo repetir como loro que la historia de Córdoba no empieza en 1573. Córdoba ya existía desde antes, aunque no con ese nombre, y estaban los pueblos originarios y todo lo demás, de cuya cultura quedan felizmente de factores que todavía están presentes entre nosotros. Así que algunas cuestiones, Luis, llegan ahí. Muchos sostienen, yo no soy un experto, leo y guitarreo, ponele, que por ejemplo el tema de la tonada y del humor, que son dos cosas, sellos de identidad. Y bueno, arrancan de allá. La tonada, por eso te digo, incluso antes, porque los estudiosos dicen que puede haber venido de los anavirones, el arrastre de la famosa sílaba pretónica, o sea, la que precede al acento, ¿cierto? Cordobés, que eso viene de allá. Y el humor, muchos coinciden en que vino con los andaluces, que acompañaron a don Jerónimo, ¿no? Y si vos tuvieras que escribiste un libro que dice Córdoba para explicar qué es Córdoba, pero si yo te pidiera que en una frase dijeras qué es Córdoba, ¿podría hacerlo la frase? Y no es fácil, porque tampoco estoy convencido, como muchos otra vez que saben mucho más que uno y han investigado más que uno, que no hay una sola Córdoba, que no es única, sino, por ejemplo, Sergio, Luis,
muchos te dicen, porque Córdoba es progre, y otros dicen, Córdoba es conserva, por decir. Las dos cosas. Las dos cosas, y en el tiempo, cuando vos vas viendo el transcurso de la historia, ves que predomina una u otra cosa, y que pasaron cosas de ambos lados del mostrador, porque tenés, qué sé yo, desde la reforma de 1918, o el cordobazo de 1969, pero también tenés, qué sé yo, la revolución libertadora del 55. Y una palabra no sería, y podría ser una palabra rebelde. Esa sin duda forma parte de la identidad cordobesa, Luis, porque si hay algo que caracteriza al cordobés es que no lo llevas de la nariz a ninguna parte, te acompaña o va si quiere, y si no quieres, como la mula, ¿viste? Cuando la mula se te planta, no hay forma. Lo estoy diciendo con todo respeto y cariño, y eso también, fíjense en que eso también dicen que viene de allá, de don Jerónimo, que fue un acto de desobediencia haber fundado aquí, a orillas del Suquía, y no donde le mandó el virrey en ese momento del Perú, Francisco Toledo. A don Jero se mandó al sur, mucho más allá del Valle de Salta, y fundó en Córdoba. La pagó muy caro, ¿no? Le salió muy caro, con su vida de la peor manera. Pero por eso dicen que eso ya quedó incorporado al ser cordobés, la rebeldía, el orgullo. El cordobés es muy orgulloso, muy antiporteño. El cordobés siempre tuvo una rivalidad con la metrópoli porque yo creo que justificada en muchos sentidos. Por ejemplo, la primera universidad la tuvimos en 1613 de esta parte de Sudamérica, y Buenos Aires la tuvo recién en 1821. O sea, eso ya nos daba motivo para agrandarnos. Córdoba estaba en el corazón del país, como lo sigue estando naturalmente, era un nudo de vial en ese momento del Camino Real, que seguía para el Alto Perú, que seguía para Chile. O sea, en Córdoba había muchas situaciones que le permitían cimentar ese orgullo cordobés. Aquí desembarcaron todas las órdenes religiosas, todas, y algunas dejaron testimonio que son patrimonio de la humanidad. La Roma de América, dijo Sammy. Y bueno, los jesuitas dejaron esa maravilla que atesoramos, que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad, que es la manzana jesuítica, las estancias que uno invita a visitar, y por supuesto cada una de esas órdenes, para que ser justo, dejaron un testimonio que está en estas manzanas que rodean. ¿Por qué crees que los jesuitas dejaron una impronta mayor al resto de las órdenes que el catolicismo incorporó a Córdoba a lo largo del tiempo? Posiblemente porque los jesuitas, la Compañía de Jesús, en realidad tenía una predisposición más cercana al poder, más de ocupar espacios de poder, de vincularse de determinado modo. Tal es así que la expulsión viene por esa cuestión, porque si no hubiera molestado al rey de España, no lo hubieran echado de los dominios españoles. 1767. Estamos tomando prueba, el profesor de historia. 1767, sí. Malamente expulsado de todos los territorios españoles de ese momento. Luis. Me quedé con una frase, ¿no? El antiporteñismo, ¿tiene que ver ya de aquella época por la aduana que borraron los del puerto y decidieron, chau, entra todo por acá y la ilegalidad y la piratería no nos interesa? Ese siempre fue, Luis, la cuestión de la aduana es mía, 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 como decían los porteños desde siempre, que molestaba, una piedra en el zapato del resto de las provincias. Pero yo creo que hay otras cuestiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en 1810 Córdoba no acata a la primera junta de gobierno. Esta junta elegida en el Cabildo de Buenos Aires, presidida por Cornelio Saavedra, todo lo que sabemos por los manuales y los libros de historia, en Córdoba no fue acatada, y al contrario, las autoridades, el gobernador, el linaje gobernante decidió no desobedecer, y la pasó muy mal Córdoba, porque la primera expedición militar que se armó ahí a las apuradas, porque no había ejército, viene a Córdoba y fusila, con orden de fusilar, y lo fusila al gobernador, al jefe de la guarnición militar. Zafó solamente el obispo por su condición de obispo, Santiago de Liniers. Claro. El héroe de la Reconquista fue fusilado. O sea, ahí ya quedó una grieta
con Córdoba, y algo que no siempre se sabe, ni tienen por qué tus oyentes, Luis, Sergio, saberlo, es que estuvo virtualmente intervenida la provincia desde Buenos Aires, de los gobiernos centrales, hasta 1815. A los gobernadores los designaban desde Buenos Aires. Recién en 1815 tuvimos la posibilidad de designar el Cabildo de Córdoba, a los vecinos de Córdoba, al primer gobernador cordobés, José Javier Díaz. Inclusive, fíjense qué notable, qué ridículo, que a la Asamblea General de 1813, que hizo un montón de cosas, los diputados fueron dos porteños, Posadas y Larrea, o sea que Córdoba ni siquiera le permitieron designar y enviar diputados, no en vano. Termino, Luis, redondeo con esto porque también es interesante que lo sepa la gente. En ese momento, 1815, 1816, más o menos, estaba en el escenario la bestia negra del centralismo porteño, que se llamaba José Gervasio de Artigas, y había armado con otras provincias argentinas, además de la banda oriental, con Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, el llamado Protectorado de los Pueblos Libres, opuesto visceralmente a Buenos Aires. Córdoba formó parte de ese protectorado. O sea, para entender un poco el cordobesismo, si se me permite, despojado por favor de toda connotación, hay que recorrer este sendero, porque si no, no se entiende por qué Córdoba siempre mantuvo una instancia de rivalidad, cuando no de adversidad, con Buenos Aires. Quiere decir que nosotros podríamos tener mar si hubiéramos ido con Artigas. Lo digo en broma y lo digo en serio. Sí, si le hubiera ido bien a Artigas, porque al pobre le fue muy mal también. Muy mal. Inclusive, digamos, no digo traicionado, que aparece en los textos por sus propios socios, que eran Estanislao López, Francisco Pancho Ramírez, sobre todo el Pancho Ramírez, el entrerriano, que fue el que lo combatió hasta llevarlo al exilio ese al Paraguay, donde Artigas pasó, igual que San Martín, 20 y pico de años. Vos hablas de las señales de identidad, las mencionaste. Culturalmente dijiste ya un par de ellas. ¿Vos crees que en los últimos años, décadas, siglos se han agregado otras señales de identidad a la cultura de Córdoba? Al margen de las originales que mencionaste recién, la tonada que heredamos de los anavirones, el humor repentista que heredamos de los andaluces, ese humor, la impronta jesuita, etcétera. Sí, el humor hay que recordar que no es un humor ingenuo, benevolente, es un humor filoso, sarcástico, inclusive los apodos, que es una cosa que en Córdoba debe ser un producto cordobés, rayan muchas veces en el bullying. Sí. Ahí. ¿Y sabe que de Ander era Judas? Era porteño. Ahí está. Y todos estos, el Negro Álvarez, el querido Negro, el Cacho Buenaventura, todos los grandes humoristas, recogían de la calle todo lo que hacían. Yo me acuerdo, Sergio, ahora voy, pero hago una pequeña digresión, que se juntaban estos ahí en el boliche de Santiago. El boliche de Santiago era una parrilla, en la Castro Barro, piso de tierra, bajo un paraíso, los sábados arrancaban a las 12, se quedaban hasta las 5 de la tarde, haciendo Santiago de parrillero y con algún brebaje, y ellos mismos te decían, porque tuve el privilegio de conocer a varios de ellos, entre ellos el Gordo Coñini, el Sapo Cativa, el Sapo, el Pelado, todos esos, ellos te decían, nosotros vamos a la cancha, vamos al boxing, al Córdoba Sport, escuchamos, paramos la oreja y con eso te parás en una obra de construcción una mañana. Y claro, y te traes, pero tal cual, un repertorio. La calle, los apodos, los tipos andaban por la calle escuchando a ver qué por ejemplo, por ahí pasaba uno al lado y de allá de la otra vereda decía, chau carepollo, y me decían, y vos lo mirabas al tipo y te tenías que reír porque o disimular la risa, porque el tipo realmente tenía carepollo. Eso es muy cordobés, pero vamos a lo de supo de otras cuestiones culturales que se fueron agregando al ser cordobés. Una relativamente reciente, porque ya es del siglo XX, del siglo pasado, 1940-42, el cuarteto. Ahí arranca con Leonor Marzano, con Augusto Marzano. En esta radio, hace 81 años. En vivo,
En vivo. Entonces arranca el cuarteto, que se convierte no solo en música cordobesa, sino incorporado culturalmente. Yo aclaro siempre, ahí nomás en el libro obviamente lo desarrollo, que la música cordobesa es mucho más que el cuarteto, lo digo del respeto y el afecto, y me encanta el cuarteto. ¿Y qué le agregas ahí? ¿Pero qué le agregas? ¿Folclore? Folclore tuvimos muy bueno siempre, muy buen folclore. Los conjuntos folclóricos de Córdoba son de excelencia. Lo tuvimos al Chango Rodríguez, un compositor de aquellos. Entonces, Córdoba, música clásica, lo tuvimos viviendo a Falla, acá en Altagracia, qué sé yo. Córdoba tiene una galería y un mosaico de expresiones culturales populares y de las otras, clásicas, culturales. Tenemos un lugar como el Teatro Libertador actualmente, que ha sido siempre un faro cultural de expresiones cordobesas. Lo que simplemente, Luis, Sergio, estoy tratando de ser es que no nos tenemos que quedar en que Córdoba es el alfajor, el burrito y el cuarteto. Córdoba es muchísimo más que eso y no tiene por qué sentirse inferior a nadie, empezando por Buenos Aires. Por eso repito una vez más, los cordobeses nunca sintieron una sujeción, una dependencia, un complejo con Buenos Aires. Nunca lo miraron desde abajo a Buenos Aires, al contrario. Tampoco, digamos, es un orgullo que rayen en lo que se llama el chauvinismo, porque no es así. Pero el cordobés valora mucho lo que es y lo que es su tierra, ¿no? Ahora, yo encuentro que no hay una sola identidad cordobesa, sino varias. O sea, una cosa es la pampa gringa. Uno le puede negar cordobesía a un tipo que vive en Marco Juárez o en Villa María o en Río Cuarto. Es la gente que vive de la producción agropecuaria, la gente de la pampa. Después tenés el serrano, que es otro tipo de cordobés. Tenés el tipo de Tras la Sierra, que hasta tiene otra tonada, que no por eso no deja de ser cordobés ni de sentirse cordobés, que es más importante todavía. Tal cual. Y hay otra, me estoy estirando la pregunta, pido disculpas. No. Está el cordobés de la ciudad de Córdoba, Sí. que tiene una identidad también propia, Sí. Enormemente urbana. ¿Cuáles son los puntos en común que encontrás? En esas cuatro se puede mencionar otra más. Impecable, Sergio, porque además Córdoba, recordemos, tiene una extensión territorial, creo que es la tercera en el país, después de Buenos Aires y una provincia patagónica, enorme, con distintos climas, distinta matriz física, geográficamente. Yo suelo decir, en el libro lo explico mejor, que podemos imaginar a Córdoba haciendo 4 cuadrantes, valga la redundancia, y vas a ver que son 4 regiones distintas, que sea la de Mar Chiquita, tenemos un ojo de mar, ¿qué nos falta, no? Y lo que dices, supo la pampa gringa, que nace, digamos, al calor del fenómeno de la inmigración, donde vino una segunda matriz poblacional que se sumó a la originaria, a los españoles, al mestizaje fuerte que hubo en Córdoba. Aparecen los inmigrantes de todos lados, porque Córdoba recibió, y nos están escuchando seguramente, no solo italianos y españoles. Acá vinieron polacos, judíos, sirios, libaneses, ingleses, franceses, armenios, y una convivencia magnífica que dio productos culturales. Vuelvo un chiquito, 2 segundos, Supo, no se me asuste. Vuelvo a lo que decía Supo, ¿qué otro factor cultural se incorporó? No quiero pasar por alto, olvidarme del Comipaz, por ejemplo, que es un orgullo que Córdoba tenga un ámbito de convivencia y de tolerancia de todos los credos religiosos. Eso no se da en todas partes y tampoco fue traído por el viento. Creo que es fruto del ser cordobés también. Pero yendo a lo de Expliquemos a la gente qué es el Comipaz. Perdón. Porque hay mucha gente de todo el país que no sabe qué es el Comipaz. El Comité Interreligioso por la Paz, que integran las 4 grandes iglesias monoteístas del mundo: el catolicismo, los evangelistas, la religión judía, el culto judío y el culto musulmán. Sí, señor. Conviven, coexisten en forma extraordinaria. Ahí está el imán, el rabino, el pastor y el obispo nuestro. Exacto. Y se llevan re bien y vos los ves que se ríen, charlan, o sea, me encanta eso, me encanta. Entonces, volviendo a lo de Supo, efectivamente, la matriz física de cada región es distinta. Vos no le podés pedir al de la pampa gringa, la llanura esa enorme, que es todo el cuadrante este-sudeste de la provincia, que sea o piense o tenga los mismos usos y costumbres del serrano.
porque el propio medio impone otra realidad. Los de Tras la Sierra tienen una característica particular porque durante un montón de años estuvieron aislados por esa tremenda Sierra Grande, por los gigantes. Recién ahora hay una comunicación más fluida. El primer camino se hace en 1914, 15, don Ramón J. Cárcano, el viejo primero camino. O sea que ahí tienen una identidad propia. Recordemos, hasta un santo tienen. Hasta un santo tenemos los cordobeses, don San José Gabriel Brochero, y ese cuadrante, para que los oyentes se nos ubiquen, noroeste, o sea, donde iba el Camino Real, donde bajó Jerónimo Luis, sigue conservando mucho aroma de aquella época colonial. Yo recomiendo también, como uno podría recomendar tantas cosas a los amigos que nos escuchan de otras provincias, que visiten y conozcan de Córdoba, y una de ellas es ese Camino Real. Es una maravilla. El Camino Real, recordemos, el que unía Buenos Aires con Lima, las dos capitales virreinales, y pasaba por Córdoba. Por ahí pasaron los ejércitos patrios, porque ahí pasó San Martín, pasó Belgrano. Belgrano se hospedaba en la Carolla, en la vieja estancia jesuítica de Carolla. O sea, Córdoba tiene una presencia en la historia nacional muy fuerte, y eso está reflejado en su gente, con lo que hemos apuntado de que después los inmigrantes no venían solos, en el sentido venían, sí, con su familia, pero traían sus usos, sus costumbres, su lenguaje, que se fue incorporando, mezclando. Una maravilla, sinceramente, ese proceso de fusión cultural que hubo, porque fue pacífico y muy productivo, muy progresista. ¿Y todos miran hacia la ciudad o los que están en la Pampa Húmeda te miran un poquito más para Buenos Aires, más para Rosario? ¿El de Tras la Sierra te mira más para el norte? ¿O cómo lo ves a eso? No, es tal cual. Córdoba, no, recordemos, Luis, que limita, como ninguna otra provincia, con otras 7 provincias, con un montón de provincias. Entonces, cada provincia vecina influye sobre la región cordobesa más próxima. Eso ocurre en el límite con Santa Fe, con La Pampa, con San Luis, con La Rioja, con Santiago del Estero. Tenés la República, el Imperio de Río Cuarto. Bueno, vos le decís cordobés, te miran. Bueno, porque Río Cuarto también es de la primerísima hora y estaba ahí en lo que se llamaba en esa época la frontera, ¿no es cierto? La frontera con los pueblos originarios, porque ahí terminaba Córdoba. La Córdoba aquella original no es ni por asomo, era el cuadrante noroeste, oeste-noroeste, y la ciudad, pero todo el resto era una inmensa desierto, se le llamaba, no tan desierto, porque había pueblos originarios, que sobre todo que iban y venían, digamos, asentamientos, obviamente que también, pero era una zona que se fue incorporando con el paso de los años, ¿no? Hay otro rasgo distintivo que a mí se me ocurre, tiene la ciudad de Córdoba, en relación a otras ciudades importantes y tradicionales del interior de la Argentina, como podemos decir que Salta, Mendoza, Tucumán. Tengo para mí que la sociedad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, es mucho más receptiva de los que vienen a vivir a Córdoba que otras sociedades que son un poco más cerradas aún en estos tiempos. Sí, pero. A ver. Córdoba es muy hospitalaria, pero te pone en observación, te mira, a ver cómo funcionás. Si entendés lo que Córdoba es, te compra. Y si no le encontrás la vuelta a Córdoba, no te va bien. Yo conozco los dos casos. ¿Qué vamos a hablar en esta casa con esos dos sanjuaninos? Claro. Que Córdoba los recibió, los puso a prueba y los compró, pero tanto al querido finado Mario pero Tito, te interrumpo, dale. Yo he vivido en Cuyo y los mendocinos son cerradísimos, los sanjuaninos, y cuando hablas con ellos te dicen, no, la verdad que el cordobés te integra mucho más, que si vos te vinieras para acá es más fácil, sería mucho más complicado, claro. Sí, pero en el sentido, otra vez como loro, que entiendas y respetes lo que Córdoba es. Si lográs eso, te va re bien. Córdoba, en el libro yo destaco un montón de gente que vino para quedarse a Córdoba, por distintas razones, por distintos factores laborales, de salud, de arte. Tenemos artistas, qué sé yo, Fernando Fader,
Y bueno... originalmente mendocino. Claro. Pero su obra es universal. Cordobesa. Sí. Pero en Córdoba, sí. Claro. Entonces, Córdoba recibió con los brazos abiertos lo sigue haciendo, Luis. Yo te entiendo lo que quiere decir, pero te quiero decir que no es gratis eso, que tiene una contraprestación, que es eso que estamos diciendo, ¿no? Entenderla, Córdoba. ¿Cuánto influye en todo eso, en esa apertura, en esa facilidad, si finalmente, como decís vos, aprobás el examen? ¿Cuánto influye o ha influido la universidad? Y la universidad le dio, Sergio, el carácter cosmopolita. Porque vos imagínate, 1613 hacía apenas 5 minutos que habían fundado Córdoba, 40 años, que en esa época no era nada, y ya tener una universidad y convocar estudiantes de todas partes, porque por nuestra universidad pasaron presidentes argentinos, entonces miembros de la primera junta, por decir, siempre la universidad fue un foco de atracción y le dio ese carácter, repito, cosmopolita, que es un valor agregado muy fuerte, y es un factor cultural que incide en el desarrollo cordobés. De hecho, uno de los episodios vinculados con la universidad, que es el movimiento reformista en 1918, forma parte de las páginas universales de la historia. No hay muchas cosas de la Argentina que estén en los libros universales. La reforma, el cruce de los Andes, y no sé si hay algo más, ¿no? La reforma universitaria, que recordemos significó un cambio de raíz en la forma de administrar y gobernar las universidades. Implicó que se empezaran a autogobernar, a autogestionar a través del voto de su cuerpo de profesores. Tal cual, supo. Fue un antes y un después. Aquella universidad colonial, ancestral, vieja, no existió más. Después hubo que ir incorporando otras cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, se amplió a los sectores de la clase media, porque la universidad era súper cerrada. Inclusive los que dirigieron el movimiento reformista venían de las familias patricias, de Roca, no era cualquiera. Quiero decir con esto que se amplió realmente a la sociedad, a la clase media más adelante, cuando se declaró sobre todo la gratuidad, que es una bandera que hay que defenderla en el buen sentido, porque eso fue un factor que permitió que la universidad cumpliera su rol de inclusión, de progreso, que felizmente lo sigue haciendo. Tito, ¿cómo en la historia, y pongo la lupa en Córdoba, tuviste el cordobazo, el sindicalismo, y del otro lado también, con una fuerte impronta de Córdoba, el origen de Montoneros? Sí, no solo de Montoneros, sino también, Luis, es impecable lo que vos te decís. Yo repito, y a veces no me miran feo, que el terrorismo de Estado en Córdoba empezó antes del 24 de marzo del 76. El terrorismo de Estado acá empezó después que hubo un golpe policial, otra cosa muy loca de la historia de Córdoba, que la policía destituya a un gobernador constitucional, fue en febrero de 1974. El Navarrazo a Ricardo Broncano y al negro Atilio López. A partir de ahí, las sucesivas intervenciones fueron empeorando cada vez más la situación en Córdoba, y ni hablar cuando incursionó ya en la represión ilegal, qué sé yo, el general jefe del comando del tercer cuerpo de ejército, se abrieron los centros de detención clandestinos o ilegales, y comenzó la desaparición de personas. Acá también empezó a matar gente y a desaparecer gente del 74. Después del Navarrazo, sí, del 75 diría yo, efectivamente. Por eso lo que dice Luis, evidentemente que en Córdoba hay cosas, a veces se suele escuchar, Luis, Córdoba es el rostro adelantado de la Argentina. Una frase de Angelo era del Pocho, eso iba a decir, no lo iba a ningunear. Sí. Entonces, pero efectivamente es así. Efectivamente, Córdoba hay cosas que pasan antes o marca la cancha antes que el resto. Fíjate que, hablando del Pocho, el cordobesismo, el cual tanto se escribe, Fernández de Echegaray, Supo, todos acá opinan y analizan el cordobesismo. Los está gastando. No, al contrario, los escucho con mucho interés, como toda la audiencia. Lo que quiero decir que no lo inventó nadie. El cordobesismo estuvo siempre. Lo que sí, como buenos olfateadores del terreno, porque los dos tenían una larga nariz, tanto el Pocho Angelós como el gallego de la Sota, entendieron
que en Córdoba el cordobesismo es muy fuerte y por lo tanto lo recogieron en su discurso y en su gestión, los dos, y bueno, seguimos en ese Bueno, ese libreto. cordobesismo tuvo enfrentado a dos como Cavallo y Angelos. Por ejemplo, y Angelos con Alfonsín también, Luis, También, porque también. Alfonsín lo bancó al Pocho, lo estoy diciendo desde el afecto, el cariño y el respeto por los dos, por Alfonsín y por Angelos, pero lo bancó porque no le quedaba otra, porque si él hubiera podido elegir otro, probablemente no hubiera sido Angelos. Y el Pocho, bueno, tuvo que hacer aquella campaña del 89 lo mejor que pudo en medio de saqueos y de una devaluación de la moneda. Y sí, después el enfrentamiento de Cavallo con Angelos, que... Pero no así con Menem. A Menem los cordobeses lo bancaron y lo votaron. Siempre ganó Menem en Córdoba. Aún en el... ¿Te acordás del 2003 cuando después no quiere ir a las PASO? Aún gana acá. Gana. Con el 30%. Cerca Ahora, del 30%. Damos vuelta la moneda y entonces yo te pregunto, ¿por qué los cordobeses son somos tan antikirchneristas? Porque, mira, te diría que es fácil si recordamos lo que estuvimos conversando hace un rato. Porque el kirchnerismo, me hago cargo, no entendió Córdoba. No lo entendió. Entonces no jugó bien. Pero tenía entre sus principales protagonistas a cordobeses. Bueno, pero... Zanini, Jaime, Sí, claro, y un montón más que se fueron pero... a vivir allá en los principios de los 80 a Río Gallegos. Sí, claro, como tanta gente, ¿no? Buscando fuentes de trabajo, pero digo, no interpretó lo que Córdoba es, no leyó adecuadamente y por lo tanto no obró en consecuencia y nunca pudo hacer pie. No estoy tratando de ofender a nadie, por favor, lo estoy tratando de decir del modo más objetivo y aséptico posible, pero al kirchnerismo la prueba está en que nunca le fue bien. Lo mejor que le fue en una elección debe haber sido cuando llevaron de candidata a la rectora de la universidad, Sí, Carolina a la Carolina, porque después en general nunca le fue demasiado bien. Entonces vos crees que a Macri y a Milei le fue tan bien, los dos sacaron arriba del 70% de los votos en sus respectivas segundas vueltas, porque los cordobeses son antikirchneristas más que macristas o mileístas. Bueno, yo creo que no sé si antikirchneristas, pero me da la sensación, que el cordobés ya con el pasado no quiere saber nada, porque si no, no se entiende. No estoy hablando de política, estoy otra vez hablando de historia reciente, muy reciente. ¿Cuánto sacó Milei en la segunda vuelta? 75. Casi 8 de cada 10 cordobeses. Sí. Entonces, Macri sacó 70. En la cuando otra, presidente. pero ahora 8 de cada 10 votaron. Sí. Entonces uno tiene que partir de ahí para entender que Córdoba no quiere saber nada con el resto. Y los argentinos tampoco, porque si no el presidente no sería Milei. Si hubiera querido elegir a alguien del pasado, no hago nombres ni estoy, por Dios, repito una vez más, no estoy hablando de política, estoy diciendo, evidentemente es un fenómeno nuevo y evidentemente Córdoba hasta aquí acompaña porque también hay que decirlo, Sergio, Luis, no está la gente pasando por un momento maravilloso. La macroeconomía sí está dando buenas señales, hay buenas noticias, pero la gente, el grueso de la gente, las familias, acompañan aún privándose de un montón de cosas con la expectativa, y Dios quiera que sea así, que se cumpla por el bien de todos, que las cosas mejoren, que haya un alivio, que se pueda estar un poco mejor, porque tampoco la gente, Sergio Luis, pide milagros, la gente no come vidrio, la gente quiere volver, qué sé yo, los trabajadores, los humildes quieren volver a poder tener el asadito el domingo, a levantar una piecita en el fondo de la casa, a cambiar la moto, a pagarle la fiesta de 15 a la hija. No tanto más, no tanto más. Y ojalá todo eso pueda volver con la fuerza que siempre tuvo. Luis, te dejo la última. Somos fallutos los cordobeses porque se han cansado de decirme eso en Buenos Aires. Qué fallutos que son los cordobeses. Sí, yo creo que es una porteñada esa, porque el porteño en Córdoba le cuesta mucho, Luis, le cuesta arrancar el aplauso. Por ejemplo, vos en Buenos Aires, dentro de 15 días voy a tu casa a comer, acá te cae, o si no te dicen, vení, supo comer esta noche a casa, sí, preparás todo y no viene, entonces de ahí viene, qué falluto que son los cordobeses. ¿No? Yo creo, che, Luis, yo creo que es bullying,
que es bullying porteño, porque fíjate que al revés, el resto de las provincias tienen una onda muy fuerte con Córdoba, ¿eh? La quieren mucho a Córdoba y a los cordobeses, les encanta Córdoba, les encanta nuestros festivales, o sea que eso me parece que tiene un fuerte sesgo porteño, y me parece que justamente tiene que ver porque Córdoba no hocica, ni va a hocicar, eso ya lo tendrían que saber. Gracias, Tito. No, al contrario, gracias a ustedes. No vamos a decir al aire que vas a hacer el guión del próximo radioteatro para el año que viene. No lo digamos. Pero la primicia para el año que viene. Que no se enteren los oyentes que ya está escribiendo un guión de los grandes radioteatros históricos que ha tenido Cadena 3, escritos de puño y letra por Tito Dómine. San Martín, Belgrano, la Semana de Mayo y un montón de grandes... Bueno, Sí. Un segundo, ¿no? Nos están escuchando en Estados Unidos. Sí. El libro, ¿a dónde? ¿Córdoba? ¿Se llama así? Se llama Córdoba. Las librerías. Lo editó Ediciones del Boulevard, está en las librerías cordobesas, pero además está, y perdonen por favor si hago publicidad, pero que está bueno que lo digas. Está en Mercado Libre, o sea, está en Mercado Libre, lo pueden pedir por ahí y se le llega a sus manos, que es lo que le recomiendo a toda la afición que nos sigue por las redes. Mucha gente de Estados Unidos y de todo el resto de la Argentina. No, están mandando un montón de mensajes. Sí, un montón de mensajes. Claro. Y me gustó Vanessa Kuhn también, que dice: buenas noches al señor Tito, estaría horas escuchándolo. Me acercó tanto, pero tanto a la historia, ese tono tan especial para narrar. Gracias, Tito, por mostrar tan linda y fácil la historia. Y le confieso que intenté estudiar el profesorado de historia porque Tito me hizo enamorarme de ella y de las ansias de saber. Qué lindo. Qué bueno, ¿no? Que sea así. Supo, ¿me da 30 segundos más? Sí, Supo, claro. 30 segundos. No, cierro con esto. Yo estoy en todas las redes, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, y con temas históricos, ¿no? Con temas históricos. Pero lo que les quiero contar es esto. Mis redes tienen un lema. El lema es 2 puntos. Conocer el pasado para iluminar el presente. En la línea de que plantea Vanessa, yo trato de llegar a la gente no como una veleidad intelectual, por favor, para que nadie diga, oye, este coso, ¿cuánto sabe? No, lo que creo, supo, y termino, le prometo, supo. No, es un político. Está que conocer el pasado para iluminar el presente, escuchá, Luis, eso, si se lleva a la práctica, conocer el pasado para iluminar el presente, nos impediría, o por lo menos nos ayudaría a no volver a cometer los mismos errores, porque los argentinos, somos campeones mundiales, de fútbol por supuesto, pero de tropezar con la misma piedra, no con una piedra distinta, con la misma. Entonces, si uno supiera que en el pasado ya nos pasó y cómo podemos sortear la piedra, nos vendría re bien. Claro. Siempre hay muchos mensajes en la Argentina hoy hay muchos más. Bueno, me alegro. Supo. Y eso se debe a tu presencia acá. Y a esta querida radio, de la cual soy planta permanente, ad honorem, aclaro para que nadie se confunda. Sí, el director general dice, ¿cómo que incorpora una domi? Gracias, Tito. No, un abrazo para todos. Luis, abrazo grande. Chao. Chao, Hasta Luis. el próximo miércoles. Chao, Tito. Chao. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. La Argentina hoy. Para todo el país, en Informados al Regreso.